Entérate. Acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate en la emisión de este lunes 12 de agosto de 2019. Mi nombre es Juan Carlos Maldonado y me da mucho gusto que nos acompañen en el recorrido semanal por las actividades más relevantes del INE. Saludo a Estefanía Espinosa, que me acompaña para presentar la información. ¿Qué tal, Juan Carlos? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate, con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. Señala consejero presidente del INE que la certeza, la equidad y la autonomía no pueden verse afectadas por una eventual reforma electoral al participar en el seminario Reforma Electoral de cara al futuro inmediato en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Aprueba Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE distribución del financiamiento a los partidos para el ejercicio 2020. Apuntan autoridades electorales que el cálculo del dinero que le corresponde a los partidos se realiza con estricto apego a las fórmulas establecidas en la ley. Presenta INE informe sobre los procesos electorales locales de 2019 ante el Congreso. Inauguran macromódulo de atención ciudadana en Cancún, Quintana Roo. El sábado 17 de agosto se aplicará el examen para ocupar plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional. El 6 de agosto, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos aprobó el cálculo y la distribución del dinero público que recibirá cada partido político nacional en 2020, cuyo monto total asciende a 5.239.1.651 pesos, y que financiará las actividades ordinarias permanentes, las actividades específicas y las franquicias postales y telegráficas. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que el instituto no es responsable de decidir cuánto dinero le corresponde a los partidos, sino que su función es calcular el financiamiento público con estricto apego a las disposiciones mandatadas en el artículo 41 de la Constitución. La Constitución establece que tiene que multiplicar el número de electores en el padrón electoral al corte del 31 de julio del año previo, es decir, el 31 de julio que acaba de pasar, por el 0.65% de la UMA diaria. Y eso es lo que nos da esa cifra. No es una decisión del INE, ¿eh? En esto quiero ser enfático. En el INE siempre hemos planteado que los montos en los que está llegando el financiamiento público vale la pena que sean discutidos y eventualmente sean revisados, sin afectar las necesidades de gasto reales que necesitan los partidos políticos, porque son instituciones indispensables para el funcionamiento de la democracia. El consejero presidente consideró necesario que la base del cálculo de los montos del financiamiento a los partidos sea revisado y discutido, en especial a nivel local. Agregó que la única vía legal para que los partidos renuncien a sus prerrogativas es que notifiquen al INE su deseo de no recibir una parte o la totalidad de sus ministraciones mensuales, y entonces el instituto estaría en posibilidades de reintegrar ese dinero a la federación. El INE simple y sencillamente no les deposita esa cantidad y la regresa a la tesorería de la federación. Esa es la única vía legal que existe, que el INE ya ha hecho pública para que esto proceda. Pero este es un asunto que le compete a los propios partidos políticos. Y son los propios partidos políticos los que deben decidir en ejercicio de su autonomía si, digámoslo así, disminuyen o no la recepción del dinero que les corresponde. El financiamiento público para el ejercicio 2020 prevé dos escenarios. El primero considera únicamente a los 7 partidos políticos nacionales que actualmente cuentan con registro, y el segundo contempla la posible adición de partidos nacionales. Esto debido al proceso de constitución que se lleva actualmente, en cuyo caso el instituto deberá ajustar los montos para el segundo semestre del año de acuerdo con las disposiciones legales. Los días 7 y 8 de agosto, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales llevaron a cabo el seminario Reforma Electoral de cara al futuro inmediato.
Al participar en la inauguración de los trabajos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que una reforma no puede improvisarse y mucho menos imponerse, y destacó que la certeza, la equidad y la autonomía no pueden verse afectados por cambios a la ley. Enfatizó que el sistema electoral funciona y funciona bien, por lo que de no concretarse una reforma, las reglas actuales seguirán permitiendo condiciones de certeza, equidad y garantía del voto libre. Hoy podemos decir que nuestro sistema electoral funciona y funciona bien. Sin duda es mejorable y perfectible, pero quiero ser enfático en una cosa. Si no hay una reforma electoral, no nos va a pasar nada. Con las reglas actuales podemos perfectamente, con las condiciones de certeza, de equidad, de vigilancia, de garantías al voto libre que hemos logrado construir, avanzar hacia las elecciones de 2021. Una reforma electoral no debe improvisarse, ni mucho menos imponerse. Estamos hablando de las reglas del juego democrático y de la disputa civilizada por el poder. En esto se requiere además de una profunda deliberación, el acuerdo de todas las fuerzas políticas y un amplio consenso con la sociedad. El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes, reconoció que el país cuenta con un sistema electoral robusto y confiable, aunque también sobreregulado y complejo. Sí, debo reconocer que tenemos un sistema electoral robusto y confiable, pero también sobreregulado y complejo. Yo pienso desde el ámbito jurisdiccional que las reformas deben ser garantes de nuestro régimen federal y motor del desarrollo de un sistema electoral que privilegie las propuestas, la deliberación de los problemas, evite esa sobreregulación. Por su parte, el fiscal José Agustín Ortiz Pinchetti consideró que hablar de una nueva reforma parecería innecesario después de los resultados de las elecciones de 2018. Yo creo que hablar de una nueva reforma parecería innecesario o absurdo después de que hemos visto que en 2018 hubo elecciones no impugnadas y que fluyó la competencia electoral. Y después de que hace unas semanas tuvimos un proceso electoral enteramente aburrido y limpio. El INE cumplió su tarea, nosotros observamos. En el primer día de actividades del seminario, al participar en la mesa Autoridad Administrativa Electoral Nacional, la consejera Pamela San Martín dijo que es viable la nacionalización de las elecciones, que solo sería posible a partir de 3 premisas. Si queremos una nacionalización de las elecciones, necesitamos una ley electoral única. Es decir, no podemos tener 32 leyes que se apliquen de 32 formas distintas en 32 entidades federativas. Segunda premisa, autoridades jurisdiccionales. También necesitamos tener una autoridad jurisdiccional única. Tercer lugar, y esto es fundamental, una de las premisas sobre las que se funda el Instituto Nacional Electoral, es decir, la organización, es que cuando hablamos de que a nivel local y distrital se organizan las elecciones, tenemos una estructura profesional, pero que va acompañada de una estructura temporal ciudadanizada, nombrada por el propio Instituto Nacional Electoral en el ejercicio de su autonomía. Y en cuarto lugar, la ruta para transitar hacia una nacionalización tiene que hacerse cargo del problema que tienen los soples. Al hablar de la casilla única, la consejera Claudia Zavala se pronunció por la implementación del voto electrónico y dijo que, de continuarse con el esquema actual de votación, deben agilizarse los procedimientos de escrutinio y cómputo en las casillas. No solo porque ya lo hemos implementado, sino porque creo que es necesario dar esos pasos para poder evitar todos esos procedimientos. Pero mientras no suceda así, lo que tenemos que ver es cómo agilizar este propio procedimiento. Entonces, en ese tiempo tenemos que lograr reducir el tiempo para el escrutinio y cómputo en la casilla. Por su parte, la consejera Adriana Favela, en la mesa Comunicación Política, dijo que los monitoreos de spots en radio y televisión que realiza el INE son fundamentales para el cumplimiento de los sujetos obligados. Sí debemos de seguir con los monitoreos, los tenemos que perfeccionar, tenemos que buscar una nueva manera en que los partidos políticos se comuniquen con la ciudadanía, tratar de frenar la despotización, pero buscar otro método para poderse comunicar con la ciudadanía y hacer estudios que sean muchísimo más profundos en relación con el impacto que tiene la presencia en radio y televisión.
En la mesa Financiamiento y Fiscalización, el consejero Marco Antonio Baños se pronunció por la reducción del tiempo de las campañas y las quejas de fiscalización. Bueno, yo diría que podríamos nosotros trabajar en dos sentidos. Uno, quizá, y yo sí me pronuncio de una vez con este tema, reducción de los plazos en las campañas. Ese es un tema que debe ser discutido. Ya fuimos de 180 días, ahora vamos a 90. Creo que tendríamos que ir un poco menos todavía en los plazos de las campañas, pero también creo que tendríamos en otro aspecto reducir o establecer normas más claras para que las quejas que se presentan en materia de fiscalización se acoten un poco más en el tiempo. El consejero Benito Nasif destacó que el sistema de fiscalización derivado de la reforma de 2014 hoy está consolidado y reconoció que aún hay áreas de oportunidad. Y también podemos decir que existe ya una cultura del reporte en línea, que no existía antes, y durante el ejercicio, que tiene que perfeccionarse. Hay un espacio para hacerlo todavía más rápido. Nosotros hemos tomado medidas, creo que se pueden hacer cosas adicionales. A pesar de todo eso, yo creo que debemos reconocer este malestar que persiste respecto a la forma en que funciona nuestro sistema de financiamiento de partidos y campañas. En el segundo día de actividades del seminario Reforma Electoral de cara al futuro inmediato, al abordar el tema de consultas ciudadanas, el consejero Ciro Murayama dijo que estos ejercicios complementan la democracia participativa, más no la sustituyen. Y creo que el momento actual nos ha enseñado que las consultas pueden generar un lenguaje binario, la polarización para optar entre sí y no, entre blanco y negro, cuando muchas de las cuestiones importantes de la vida de las sociedades no se resuelven en un sí rotundo o en un no rotundo, sino en distintas aproximaciones. En la mesa campañas, propaganda electoral, el consejero Enrique Andrade señaló que de llevarse a cabo una reforma electoral debe ponerse atención a la difusión en redes sociales, la cual no está regulada por la ley. Obviamente los precandidatos están usando las redes sociales, están gastando en redes sociales, pero no es algo que está ahorita considerado en la ley. La ley habla de medios de comunicación en general y ahí hay un espacio de interpretación donde podemos meter redes sociales, pero principalmente habla de radio y televisión. Es decir, es un espacio, pues digamos que se ha considerado un poquito más libre. El 7 de agosto, el presidente del INE participó en la cuarta reunión del Grupo de Trabajo para dar seguimiento a los procesos electorales locales de 2019 en el Senado de la República, donde presentó los principales resultados de la elección extraordinaria de Puebla. Ante las y los legisladores, detalló que los cómputos de la elección de la gubernatura arrojaron como ganador a Miguel Barbosa, postulado por la coalición conformada por Morena, el Partido Verde y el PT, y quien obtuvo el 44.85% de los votos. Contrastó que en las elecciones de ayuntamientos, los triunfos no coincidieron con la elección de gubernatura, por lo que la pluralidad política prevaleciente en el estado se reflejó. Lorenzo Córdoba sostuvo que México cuenta con un sistema electoral suficientemente robusto que permite recrear las condiciones en paz, aunque reconoció que existen áreas de oportunidad como el aumento de la participación de la ciudadanía en las elecciones. El proceso de constitución de nuevos partidos políticos nacionales, que inició en enero de 2019, sigue en curso para 80 organizaciones que, al cumplir inicialmente con los requisitos de ley, se encuentran en la realización de asambleas en todo el país. Cabe recordar que los partidos políticos en formación deberán afiliar a más de 233.945 personas y celebrar al menos 20 asambleas estatales con 3.000 militantes cada una, o 200 asambleas distritales con 300 militantes, así como realizar una asamblea nacional. La ciudadanía que así lo desee podrá afiliarse a estas organizaciones a través de una aplicación móvil desarrollada por el INE, así como afiliarse a la organización en las distintas asambleas que se lleven a cabo en todo el país. Cabe destacar que la militancia es única, por lo que no se puede estar afiliado a más de un partido nacional o local existente o en formación. El próximo sábado 17 de agosto será el examen de conocimientos del concurso público 2019-2020 para el ingreso a plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE. Tras un proceso de revisión curricular, fueron aceptadas 10.976 solicitudes y fueron rechazadas 3.153. Del total de personas que cumplieron con los requisitos,
4.911 son mujeres y 6.065 hombres. Las y los aspirantes debieron confirmar su asistencia del 29 al 31 de julio al examen de conocimientos que será aplicado y calificado por el Ceneval. El 8 de agosto, el INE inauguró el macromódulo de atención ciudadana en Cancún, el más grande en el país, que tiene capacidad para realizar 2.100 trámites diarios en mejores instalaciones, proveyendo el servicio de credencialización con mayor eficiencia. Al inaugurar este macromódulo, acompañado de la vocal de la Junta Local en Quintana Roo, Claudia Rodríguez, del director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda, y de consejeras y consejeros locales, el consejero presidente Lorenzo Córdoba subrayó que la integración, depuración y actualización del padrón electoral, así como la expedición de la credencial para votar, deben permanecer como tareas de una institución autónoma, bajo la vigilancia de todas las fuerzas políticas y no en un gobierno. Dijo que el INE administra y resguarda la base de datos personales más grande, actualizada y segura del país. Base que a su vez tiene una amplia utilidad social, pues gracias a la colaboración con otras instituciones se ha podido identificar a más de 12.500 cadáveres de personas desaparecidas y más de 17.900 personas cuya identidad estaba en duda. Además, apoya la verificación de información en millones de operaciones comerciales y financieras, previniendo fraudes y el robo de identidad. Señaló que el instituto está listo para que, en el momento que así se decida, se pueda recibir en los módulos los datos de niñas, niños, adolescentes para brindarles identidad. Entérate. Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del Instituto Electoral de Michoacán por el que informó al PRI que del financiamiento público de 2019 en la entidad se le cobrarán multas que le fueron impuestas en 2016 por el INE al encontrar irregularidades en sus informes anuales de ingresos y gastos. La sanción económica corresponde a 9.686.924 pesos. El pasado 1 de agosto, las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desecharon por falta de interés jurídico la demanda presentada por una ciudadana en contra de la reciente determinación del Congreso de Baja California de ampliar el plazo de la gubernatura de 2 a 5 años. Esto debido a que la persona no es ciudadana de Baja California, sino de Nuevo León, lo que no acredita que la ampliación del plazo le cause algún daño en sus derechos político-electorales. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información electoral más relevante. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en Twitter @INEMéxico. Gracias, Estefanía. Gracias, Juan Carlos, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.